Dice la palabra del Señor en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 8 al 10. En la versión Reina Valera lo vamos a leer. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Señor, venimos delante de ti en esta tarde, porque así como ayer, Señor, tú nos enviaste tu palabra, hoy también nos la vas a enviar en el estudio, Señor, que estamos desarrollando como iglesia. Este estudio, Señor, está fortaleciendo nuestra vida y nos está ayudando, Señor, para poder crecer en nuestra vida espiritual. Por eso te pedimos que así como las veces anteriores nos hables, nos dirijas, Señor, nos enseñes y nos des la fuerza para poder continuar creyendo, esperando en tu palabra, Señor, y en tu presencia. Muchas gracias, Espíritu de Dios, por hablarnos una vez más. Y nuestros corazones, Señor, hoy se preparan para estudiar tu palabra, para poder oír, Señor, lo que corresponde a este día. Gracias por enviarla, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios, por tus bendiciones, por tu poder y por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén. Hermanos, el tema que corresponde para hoy es características de una iglesia verdadera. Características de una iglesia verdadera. El martes pasado estuvimos viendo el ejemplo de los tesalonicenses, si ustedes recuerdan, y vimos dos versículos, el 6 y el 7, que nos hablaban acerca del ejemplo de los tesalonicenses y cómo el ejemplo de ellos en cuanto a la imitación que tuvieron del evangelio de Jesucristo en cuanto a la persecución, cómo ese ejemplo se fue expandiendo. Y hablábamos de que ejemplo aquí no simplemente es seguir lo que otro hace, sino que, si ustedes recuerdan, ejemplo es poder hacer algo para dejar una huella. Y les mencionaba y les ponía como ejemplo la luna, de que la luna, cuando es golpeada por meteoritos o astros, la luna recibe grandes impactos y esos impactos dejan como unas especies de cráteres en ella. Y mencionábamos de que eso lo que hace es marcar una historia. Y por lo tanto, la luna tiene miles de años de historia y eso está demostrado en las huellas que ella tiene. Entonces los tesalonicenses, cuando se dice de que eran ejemplos, se refiere a que ellos estaban dejando huellas. Y parto desde ahí porque del versículo 8 en adelante se sigue hablando de ese ejemplo de ellos, de tal manera de que, siendo ellos la primera iglesia, vienen a constituirse en la primitiva iglesia con características que necesitamos aprender nosotros hoy.
Otra de las ventajas que tenía la iglesia de Tesalónica es que Pablo no estaba ni corrigiendo ningún problema en ellos, sino que estaba felicitándolos por todo lo bueno que ellos habían hecho y cómo estaban siendo ejemplo para otras personas, para otros lugares. Entonces, retomando lo que hablamos el martes pasado, ellos se convirtieron en imitadores de Pablo, de esta manera también del Señor Jesucristo, y por esa razón se convirtieron en ejemplo. Y dice el apóstol Pablo que en el versículo 7, que no solamente fueron ejemplo para los de Macedonia, sino que también para los de Acaya. Y esas palabras, hermanos, tanto Macedonia como Acaya, que eran provincias, se vuelven a mencionar en el versículo 8. Entonces dice así el versículo 8, ya entrando con lo que corresponde hoy: porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. Y luego dice, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Le decía que el tema es características de una verdadera iglesia, y son tres las características que vamos a ver. La primera está en el versículo 8, y la característica número 1 es predicar. La característica número 2 está en el versículo 9 y es servir. Y la última está en el versículo 10, y la tercera sería esperar. Entonces, las tres características de una iglesia verdadera, según el modelo de los tesalonicenses, son predicar, servir y esperar. ¿A dónde encontramos aquí predicar? Específicamente en el versículo 8. Dice, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Qué es lo que podemos notar nosotros entonces ahí en el versículo 8? De que los tesalonicenses eran una iglesia que predicaba. En los comentaristas hay otros términos, y es que la iglesia evangelizaba y testificaba, pero yo lo he resumido en predicar. Si usted nota, dice partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra. Hermanos, me gusta la palabra divulgar. ¿Qué es divulgar? Divulgar, hermanos, es hablar algo, pero cuando se divulga algo no se queda en un solo lugar. Cuando se divulga algo, se dice en un lado, después en otro lado, después en otro lado. Y por eso nosotros decimos frases como, ay, me anda en la boca la gente a mí. Entonces significa que andan divulgando de usted. Pero los tesalonicenses no eran chambres los que divulgaban. Lo que ellos divulgaban era la palabra. Y si nosotros, en lugar de divulgar que ya viene el mundial, que ya viene fulano, lo que divulgáramos fuera la palabra del Señor, hubieran más almas para Cristo. Eso es lo que debe de estar en nuestra boca. Y Pablo dice, fíjense que queríamos hablar de ustedes aquí y ya sabe la gente de ustedes. No sé si ya vieron el versículo. De tal manera, dice Pablo, que no hablamos nada. Nosotros queríamos hablar del ejemplo de ustedes. Ya sabemos. No era del mal ejemplo que se daban cuenta, sino de que ellos eran buen ejemplo. Hermanos, lo que necesitamos es que la palabra de Dios esté en nuestra boca. Y no estoy diciendo esto por otra cosa, sino porque es esta palabra la que el Señor tiene para nosotros. Yo me siento feliz esta tarde, hermano, y me siento comprometido, porque lo que debe de estar en mi boca es la divulgación de la palabra. Gloria a Dios.
por aquellos hermanos que los amigos dicen: a mí no me gusta hablar con ese porque ya me va a hablar de la iglesia, ya me va a hablar de Cristo. Así tiene que ser, hermanos. Así tiene que ser. Hay una hermana de esta iglesia que me contó su historia de conversión, y a mí no se me olvida algo que ella dijo en su historia de conversión. Ella me estaba contando cuando vivía en un cantón antes de venirse a vivir aquí, que le hablaba de Cristo a alguien, y la hermana decía lo siguiente: fíjese que esa mujer, hablando de la persona que la ganó para Cristo, todo el tiempo me pasaba diciendo: vámonos ya, porque dice que iban a traer agua a un lugar, y dice que de una sola vez le decía: hermana, hermana, y a mí me daba cólera porque yo no era hermana todavía. Y dice que cuando salía: qué bueno que la veo. Y dice que no le gustaba que le hablara porque yo ya sabía de qué me iba a hablar. Mire qué bonito. ¿Y de qué le hablaba? De Cristo, de Cristo, de Cristo. Eso es divulgar la palabra. Los tesalonicenses, dice aquí Pablo, testificando de ellos: porque partiendo de ustedes ha sido divulgada ¿qué? La palabra del Señor. Y no sé si a usted le llama la atención cuando aquí dice la palabra del Señor, porque una cosa son nuestras ideologías, hermano. A veces lo que reproducimos no es la palabra, sino que son nuestros pensamientos. Ahí hay una gran diferencia, porque a veces nosotros lo que andamos hablándole a las demás personas no es la palabra, sino que son nuestras cosas. Fíjese que yo voy a esa iglesia, pero yo pienso así. Esa no es la palabra. Esas son ideas suyas sobre la iglesia. La palabra es otra cosa. La palabra es el evangelio de Cristo. Qué bonito es hablarle, hermano, del evangelio de Jesús a las personas. Yo me siento feliz porque en la actividad llamada Go Day tuve la oportunidad de hablarle a 6 personas, las que nos permitieron de Jesús. Algunas no querían dejarnos entrar, de ahí de la puerta nos atendieron, pero yo le dije al Señor: quiero hablar palabra. Y hubo una persona que nos dejó entrar, nos puso la silla ahí con el hermano que andábamos, y le comencé a hablar. Dije yo: para comenzar ya no aguantaba los pies, y ahí me pusieron una silla. Yo sentí que fue un alivio. Pero ¿sabe qué es lo bonito, hermanos? Que a esa persona hace poco yo la vi en otra ciudad y le hablé, le dije: don fulano, y ya me conoció. Usted es, me dijo. Quizás dijo él: ya me va a volver a hablar aquí también. Pero ¿sabe qué me dijo? Ahí pasé por la iglesia de ustedes y se oía bonito, me dijo. Si yo no le hubiera hablado de la palabra, si nosotros hubiéramos hablado de otra cosa a la gente. Hermano, usted ha hablado de Cristo a alguien y después se lo vuelve a encontrar y dan ganas de seguir otra vez diciéndole la palabra. Mire qué bonito lo que dice aquí: a partir de ustedes ha sido divulgada la palabra. Y luego dice: no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en, ¿qué dice? En todo lugar. ¿Cómo dice? En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Qué era lo que se había extendido? La fe, dice aquí el texto. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Hermanos, no es la fama de nosotros la que se debe de extender, sino la palabra del Señor, nuestra fe en Dios. Pero voy a mencionar algunas cosas que son importantes, que no las dije el martes pasado porque estaba haciendo referencia a otros elementos, pero aquí sí. Macedonia, hermanos, era, podríamos decir nosotros, una provincia que quedaba al norte de aquella entonces Grecia. Lo interesante aquí es que Pablo está predicando en Grecia. Y si ustedes recuerdan, cuando iniciamos este estudio a los tesalonicenses, yo les hablaba de Tesalónica actual.
y les decía que es una ciudad de Grecia. Lo interesante aquí es que la Grecia del cual Pablo aquí se refiere, no la Grecia actual, porque todavía existe, pero usted sabe que 2000 años después, ¿cuántos cambios no habrán? Pero el sentido aquí es de que Macedonia y Acaya eran prácticamente la Grecia de aquel entonces. Y Macedonia era el norte de Grecia y Acaya era el sur. En este sentido, yo también les dije el martes pasado, quizás ustedes lo recordarán, de que Macedonia y Acaya eran provincias, muy parecido a los departamentos del Salvador. Por ejemplo, nosotros pertenecemos, al departamento de Usulután. Y usted sabe que Usulután tiene varios pueblos y uno de ellos es donde nosotros vivimos. Entonces, así Macedonia tenía pueblos. Y usted ha visto que el departamento tiene una cabecera departamental. ¿Alguien recuerda eso? Dice, la cabecera departamental de San Salvador es San Salvador. Y así cada departamento tiene una cabecera departamental. Así las provincias también tenían una capital, si se pudiera llamar así. ¿Y sabe usted, por ejemplo, cuál era la capital de Macedonia? Tesalónica. Significa entonces de que Pablo dijo él, voy a ganar a todo Macedonia yendo a Tesalónica. Llegó a Tesalónica y estando en Tesalónica predicó, plantó esa iglesia y luego tuvo que salir por persecución. Y ahora, según los investigadores, meses después, Pablo está en Acaya. Ya le voy a decir en qué ciudad específicamente. Y cuando él dice, vuestra fe se ha extendido, significa que Pablo logró su objetivo. Porque si fue a Tesalónica y ya se está extendiendo la fe de ellos, Pablo logró predicar. Y cuando dice aquí, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Todo lugar aquí es un hipérbole que no significa en todo el mundo, sino que significa en, por ejemplo, voy a ponerle acá algo para que usted comprenda mejor. Usted, refiriéndose a usted, dice, mire hermanos, en todos lados me andan en la boca a mí. Cuando usted dice eso, cuando dice en todos lados, ¿a qué distancia? ¿A qué distancia usted se refiere? Usted a veces dice en todos lados y no pasa ni de la colonia, ¿verdad? Pero usted como dice, como se siente mal, dice en todos lados me andan en la boca. Pero ¿hasta dónde llega la distancia de todos lados? Lo mismo podríamos hablar de lo que Pablo está diciendo en el versículo 8, cuando dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Entonces, pongámosle una distancia al todo lugar. Los investigadores dicen que era todo Grecia de aquel entonces. No era ahí cerquita, hermano. Ya se había expandido, ¿qué? Bastante. Entonces, se dice que el Imperio Romano tenía 21 provincias en el siglo I. ¿Cuántas provincias? 21. Y de esas 21, Macedonia y Acaya eran 2. Pero note usted que solo Macedonia y Acaya hacían un país. Entonces no eran lugares pequeños. Entonces, si la capital de Macedonia era Tesalónica y la fe se había divulgado, ¿qué significa esto, hermano? Que el Señor nos ha llamado en la característica número 1 de la iglesia verdadera a predicar no solo aquí. Usted no puede decir, ya le predicamos aquí y se siente satisfecho usted porque ya le predicó a todos los que están acá. Así era Pablo, que se sentía satisfecho porque ya fue a Tesalónica. No, hermano, él quería que todo lugar conociera la palabra y se murió con ese deseo. Así que si el deseo suyo es corto, pues amplíelo, porque el Señor no solamente quiere salvar esta zona, quiere salvar a todo el mundo, a todo el país, a todos los cantones, en todo lugar.
Y cuando alguien tiene amor, le gusta predicar, le gusta hablar de la palabra del Señor. Ahora, dice Acaya. Acaya, hermanos, le decía que era el sur de la Grecia de aquel entonces, pero lo interesante es que Acaya tenía ciudades principales como Filipo, Corinto, y Pablo estaba en Acaya y estaba específicamente en Corinto. Pablo ya estaba plantando iglesias en Corinto, y hasta Corinto llegaba la fama ¿de quién? De los tesalonicenses. Entonces Pablo quería poner de ejemplo allá en Corinto. Fíjense que yo conozco una iglesia que se llaman los tesalonicenses, y ellos nos recibieron con gran gozo. Ah, sí, le decía la gente, en gran tribulación. Esa historia ya la sabemos. Dice Pablo, yo los quería poner como ejemplo a ustedes, pero miren lo que dice el versículo: vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya lo saben todo. Y no lo saben porque lo hemos contado, lo saben porque su fama se ha extendido. Hermanos, yo lamento algo hoy en este tiempo, y es lo siguiente: que las redes sociales no se encargan de divulgar a veces el evangelio, sino que se encargan de criticar a las iglesias. Y hay muchas personas que dicen: ah, yo no voy a esa iglesia porque miren fulano. Pero el detalle es que no solo malas personas hay en la iglesia. ¿Por qué la gente no menciona a los que se portan bien y andan bien delante del Señor? Eso me decía un hermano hace poco: mire, hermano, fíjese que fulano dice que no va por fulano a la iglesia. Sí, le dijo: oye, pero ¿por qué no le pregunta? ¿Por qué no se fija en fulano de tal? Y el detalle es que el que es malo no ve lo malo, no ve lo bueno. Porque la Biblia dice que todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos, dice, para aquel que anda perdido. ¿En qué se fija el que anda perdido? ¿En qué se fija aquel que es pecador? Aquel que es sinvergüenza, ¿en qué se fija? En otro sinvergüenza igual que él. Pero en la iglesia siempre hay gente que vive para el Señor. ¿Cuántos creen eso, hermano? Que viven para el Señor. Pero aún así hay que seguir proclamando lo bueno. Mire, hermano, uno pone textos bíblicos en las páginas, esos no son virales. Lo que son virales son chistes bayuncos. Lo que son virales son chistes sin vergüenza. Y ahí está la gente riéndose, mira, miles de vistas. ¿Por qué? Porque lo bueno no es famoso, pero tarde o temprano lo que no sirve va a salir a la basura y lo bueno va a prevalecer. La palabra va a prevalecer. ¿Y por qué a la gente no le gusta la palabra? Porque la palabra es la verdad. Porque la palabra trae a la luz todo lo malo. Pero gloria a Dios que tenemos la oportunidad de que por medio de estas redes sociales, esta enseñanza, hermanos, está saliendo. Y hay gente que ama esta enseñanza. Amén. ¿Cuántos aman esta enseñanza de los que estamos aquí? Esa es la primera característica de la iglesia verdadera. Vamos a pasar a la segunda. ¿Cuál es la segunda? Una iglesia que sirve. Veamos el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Quedémonos ahí. Le decía, hermanos, que Pablo no tenía que hablar nada porque la gente ya sabía que los tesalonicenses eran un buen ejemplo. Y a raíz de eso, dice él, entonces, no tenemos que hablar nada porque la gente, ellos mismos, cuentan de nosotros. Por eso ahí dice, no de vosotros, sino de nosotros. O sea, la gente decía, ya nos contaron acerca de ustedes los de Tesalónica. ¿Qué les habían contado? ¿Cómo nos recibieron? Y luego dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a quién? A Dios. Qué bonito, hermanos.
aquí vuelve a aparecer una vez más la palabra conversión. ¿Dónde apareció anteriormente? Le voy a llevar las dos palabras. La voy a buscar aquí en los versículos anteriores. Vamos a leer, hermanos, el versículo 5. Volvamos al versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena ¿qué? Entonces la palabra certidumbre es certeza. Esa palabra describe la conversión, pero otra vez Pablo vuelve a decir: ¿y cómo os convertisteis? Entonces aquí hay una seguridad. Los tesalonicenses eran convertidos. Ese ejemplo de fe, ese ejemplo de perseverancia, de confianza, era porque ellos eran convertidos. Entonces, una persona que no es convertida no va a hacer el efecto que Dios quiere. Y ahí está el punto, hermanos. A veces se habla bastante de la iglesia porque lo que hay es un montón de gente no convertida. Y la gente que no es convertida no va a dar buen testimonio. La gente que no es convertida va a dar problemas siempre. Entonces lo que necesitamos entonces, conversiones de verdad dentro de la iglesia. Y eso solamente lo puede hacer el poder de Dios a través de su palabra. Ojalá que con esta palabra, con esta enseñanza, mucha gente sea convertida. ¿Y cómo uno nota la conversión? No se nota en el llanto de una persona, no se nota en las palabras de unas personas, se nota en el fruto de las personas. En eso se nota que la gente es convertida, en que tiene los frutos del Espíritu. Se nota en su cara, se nota en su cara, en su forma de ser, el fruto verdadero. Y eso es lo que corría por todas las ciudades de los tesalonicenses. ¿Qué decía la gente? Los tesalonicenses eran idólatras y ahora le sirven al Dios verdadero. La palabra idolatría aquí se refiere más a los de habla gentil. Porque si usted se recuerda al principio del estudio, hablaba de que la iglesia de Tesalónica estaba compuesta por 3 grupos de personas. Si usted no se acuerda, pues anótelo. El primer grupo de personas eran los judíos. El segundo grupo de personas eran los gentiles. Y el tercer grupo de personas eran griegos que adoptaban el judaísmo, que se le llamaba prosélitos. Los prosélitos eran los que abrazaban la fe judía. Entonces, cuando dice aquí de que se convirtieron de los ídolos, se refiere a los gentiles como parte del grupo de los 3 que dejaron los ídolos y se volvieron a Dios. Hermanos, se recuerdan también, siempre voy a decir se recuerdan porque esto del estudio está ligado todo. Se recuerdan que les hablaba, cuando hablábamos de la palabra Señor, de que el Señor en ese tiempo era el César. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Pues esa era una idolatría. Esa era un culto imperial. Así se le llama, el culto imperial. Que son personas, hermanos, que idolatran a sus gobernantes. Bueno, todavía hoy, hermanos, yo puedo ver eso. Ahora, hermanos, todavía se ve hay mucha gente que tiene culto idolátrico con el presidente. ¿Y en qué se ve eso? Pues no lo voy a mencionar, no va a decir usted este está acá. Pero no es necesario que a veces uno diga, está arrodillado. No, no, no. Es, hermanos, el pensamiento, lo que la gente habla. Pero no solamente estaba eso. Normalmente los romanos eran sincretistas. Si esa palabra nunca la he escuchado, la puede anotar. Sincretismo, hermanos, es una mezcla de corrientes en la mente. Sincretismo es una mezcla de creencias. Y los romanos, por las conquistas que hacían en diferentes lugares, ellos tenían muchos dioses y tenían adoración a varios.
Entonces lo que ellos tenían era un sincretismo religioso. De ahí surge la palabra sincretismo religioso, que es tener un montón de cosas en la mente. Pero cuando dice Pablo, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios, lo que está diciendo es, ya no tienen nada en la cabeza, solo uno, solo a Cristo. Espero, hermanos, que aquí no vaya a haber gente que tenga sincretismo. Como una hermana que yo conocí, eran de esas ancianas. Cuando yo iniciaba el ministerio pastoral, ella nos dio la casa donde se predicaba. Y una vez venía una gran tormenta y ese día, como no teníamos casa, ahí iba a ser el culto. Y yo apenas salí corriendo y al solo que encontré a la hermana anciana levantando sus manos. Dije, yo estaba orando, gloria a Dios. Y no me había visto, yo estaba ahí sentado, esperé que terminara. Hermano, me dijo, ¿ya vino? Sí, le dije yo, ya vino. Estaba haciendo el rezo, me dijo, para espantar la tormenta, me dijo. Y a mí me llamó la atención y yo le dije, ¿cómo? Sí, me dijo, usted no sabía que hay un Dios que espanta las tormentas. Pero es que ella había sido, hermano, religiosa años y años. Entonces yo le dije ese día, hermana, pero nosotros ya no creemos en eso. Es que a mí me cuesta por ratos. Entonces, puede ser que haya gente, hermanos, que todavía tenga ideas, pero no, los tesalonicenses eran verdaderos. Ellos de verdad se habían convertido. Entonces yo pregunto en esta tarde, ¿quiénes de los que están aquí de verdad se han convertido? Eso lo van a decir nuestros frutos. Nuestros frutos. Porque yo me puedo llenar la boca y decir que aquí, que allá, pero si mi fruto no llega, pero ni de aquí a las 2 cuadras, es de más. Hermanos, hace poco yo estaba viendo en las redes sociales una persona que, a saber quién será, que comentó una fotografía de uno de los hermanos de la iglesia, como ahí pues es público, y solo colocó mis respetos. Eso colocó, mis respetos. Y aquí está ese hermano a quien le hicieron ese comentario, que ni redes sociales tiene. Pero yo ya sé por qué hacen ese comentario. ¿Por qué lo hacen? Porque ya conocen el testimonio de este hermano. Y lo que están diciendo es que mis respetos. Y no es porque la persona lo habla, lo dice, no. Es porque el fruto corre. Y eso es que, eso es predicación. Pero ahora note usted, vamos a hablar, porque no hemos llegado a la segunda característica. Sigue diciendo el versículo, ¿cómo dice? ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Ahí viene la segunda característica. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces aquí viene un elemento bien importante. ¿Para qué la gente se convierte? ¿Para qué la gente se convierte? Aquí lo dice. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir. Entonces, otra característica de la gente convertida es que le sirve. Yo pensé que me iban a ayudar más fuerte. Que le sirve a Dios. La gente que no se ha convertido no le sirve a Dios. Ahora le voy a explicar qué es servir en el contexto griego de este versículo. Porque servirle a Dios, hermanos, no es como usted piensa sencillamente. Aquí, hermano, la palabra servicio viene del griego esclavitud. Viene de un griego que significa ser esclavo. Y ahora yo le pregunto, en aquel tiempo, cuando compró, por ejemplo, cuando Potifar compró a José como esclavo, ¿para qué lo compró, hermano? ¿Para qué le compró? Para que le sirviera. Pero ¿cómo entiende usted el servicio de José en la casa de Potifar? ¿Qué hacía José? ¿Qué hacía un esclavo? Hermano, ¿usted cree que lo compraban para qué? Ya te compré, sentate en ese sillón y yo solamente te voy a estar viendo tu belleza todos los días. ¿Para eso era que compraban los esclavos? No.
para trabajar. Y los tesalonicenses trabajaban. Recordemos, el trabajo de vuestro, ¿se recuerdan? Los que han venido a todos los estudios. ¿Qué recordaba Pablo? La obra de su fe, el trabajo de su amor y la persistencia de su esperanza. Digo persistencia porque la palabra ahí se me olvida, pero me las quiero aprender. Ellos trabajaban. Entonces, servir es trabajar. Y tenemos mucha gente que no quiere trabajar. Amén, hermanos. ¿Y qué es trabajar? Ay, hermanos, usted ya sabe qué es trabajar para el Señor. Trabajar implica todo lo que está relacionado con su obra. Y pregunto yo, porque mira el contexto. El contexto aquí, yo estaba leyendo un comentario de uno de los que más me gusta leer, ese exégeta, se llama Samuel Pérez Milo, se llama. Él tiene los 27 comentarios de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y hermano, solo del versículo 10, que no hemos llegado todavía, tiene 14 páginas. Imagínense, ¿cuántas páginas? 14 páginas para explicar el versículo 10. Y él dice lo siguiente, mire qué bonito lo que él dice. Normalmente no les digo los autores que leemos, esos son expertos en griego y hebreo, pero él dice que el contexto de servicio es que ellos, antes de servir a Dios, le servían a los ídolos. Yo siento la presencia de Dios en este momento, fíjense. Porque hay gente, hermanos, que le sirve a los ídolos, que le sirve al diablo. Y nosotros a veces criticamos a la gente que no se ha convertido. Y esa gente le sirve al diablo, pero nosotros aquí no le servimos a Dios. Escuche eso. Dice él que es y lo voy a explicar de esta manera. Ellos, cuando la Biblia dice, porque ustedes le servían a los ídolos, significa que ellos eran esclavos de los ídolos. Y no sé si usted me va a entender esta referencia, pero hay gente, hermanos, que no le sirve a Dios, sino que le sirve a otras cosas con mucha devoción. ¿Me están entendiendo esto? Con mucha devoción. Y si la ponen a barrer, barre ahí. Y si la ponen a lavar la ropa, aunque sea sucia, la lava. Porque le sirven. Entonces dice Pablo, ustedes ahora ya no le sirven a los ídolos, sino que le sirven al Dios verdadero. Y si usted antes le servía a Satanás, que cuando allá afuera le decía, lavame las botas, ahí las estaba lavando usted. Besame los pies. Y hoy no quiere ni barrer aquí en la iglesia. Hoy no quiere ni hacer la limpieza aquí. Y si al diablo le hacíamos de todo, ¿por qué no vamos a hacer lo que sea para el Dios verdadero? Por eso los tesalonicenses sufrían. ¿Por quién? Por el Dios verdadero. Porque decían ellos, si antes le servimos al diablo, ¿por qué no vamos a sufrir ahora por el Dios que de verdad es de verdad? Entonces, si usted de verdad vino a oír la palabra de Dios, pues vaya buscando en qué le va a servir a Dios. No puede estar solo en la silla. Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén todavía? Se convirtieron de los ídolos a Dios ¿para qué? Para servir al Dios vivo. ¿Y por qué Pablo dice vivo? Porque a comparación de los ídolos ellos son muertos. ¿Y por qué dice verdadero? Porque a comparación de los otros, aquellos son falsos. Pero el Dios que estamos adorando en esta tarde es verdadero, es verdadero. Estamos aquí adorando al Dios verdadero. ¿Cuántos adoran al Dios verdadero? ¿Cuántos adoran y glorifican el nombre del Señor? Gloria a Dios. Qué precioso, hermanos. Yo creo que a veces se nos olvida en qué estamos. Yo me siento feliz, hermano. ¿Sabe por qué me siento feliz? Porque si yo no fuera pastor, a ver qué fuera. No sé qué fuera, quizás profesor, me gustaba ser profesor,
o no sé para qué empresa trabajara, pero ahora le sirvo al Dios verdadero. Por eso, si usted lo han nombrado como servidor de la iglesia, como líder de jóvenes, lo que sea, sírvale a Dios con amor, hermano. Si el líder le dice vamos a salir a visitar, salga a visitar y motive a las personas, evangelice. ¿Por qué? Porque es lo único que puede hacer por el Dios que le dio la vida. Es lo único que podemos hacer por aquel que dio su vida en el Calvario por nosotros. Sirvámosle con amor, sirvámosle con amor, sirvámosle al Dios verdadero. Yo siento al Dios verdadero en esta hora. ¿Cuántos adoran al Dios verdadero? Para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿qué hacían los tesalonicenses? Predicaban y servían. Si esas son características de una verdadera iglesia, significa que lo tenemos que hacer nosotros. Entonces yo le pregunto, ¿hasta dónde vamos ahorita? ¿Está predicando usted? ¿Anda divulgando usted el mensaje de Cristo? Se le salen los aleluya, se le salen los gloria a Dios, se le sale el que Cristo ama a las personas. Yo cuando veo a las personas rapidito, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? ¿Por qué no has ido? Rapidito, donde sea. Hace poco vi a una persona en un centro comercial y estaba rodeada de otros dos y me dijo, pastor, ¿cómo está? Y yo le dije, bien, hermana, ¿cuándo va a ir a la iglesia? De una sola vez. Dije yo, a ver, ¿quiénes son los que estaban ahí? Mire, y ya comencé yo a hablar, porque a uno se le sale naturalmente. Yo no quiero que se me salga otra cosa, hermano. Bueno, no se me puede salir otra cosa porque, ahí está. A los que se les sale otra cosa es porque de la abundancia del corazón. Número 2, servirle a Dios. Servirle a Dios. Yo, hermanos, a veces me levanto a las 5 de la mañana a hacer de todo un poco. Y son las 8 de la noche, a veces estoy allá a saber a dónde, que vengo de hacer la obra del Señor. A veces yo solito estoy en una gasolinera y digo yo, ya son tantas horas, ya estoy rendido. Pero me acuerdo que le estoy sirviendo al Dios verdadero. ¿Y cuántos de ustedes se acuestan tranquilos cuando han hecho algo en el día para servirle al Señor? ¿Cuántos se acuestan felices, hermano? Qué bonito. Ahora vamos a pasar al número 3. Dice, hermanos, porque este es muy bonito. No puedo decir que uno es mejor que otro. ¿Cuál es el número 3? Esperar. ¿Cómo dice el versículo 10? Lo vamos a unir con la parte C del versículo 9. Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos ¿a quién? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pero aquí la palabra clave es esperar. Hermanos, si retrocedemos, hay una repetición aquí. Y vamos a leer en este momento. Ya les voy a decir cuál versículo específicamente. Vamos a leer el 3. Leamos el versículo 3. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, ¿de qué dice? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y luego dice, y de vuestra constancia, ¿en qué? En la esperanza. Ahora leamos el 10, y esperar. ¿No lo ve muy relacionado? Está relacionado, ¿verdad que sí? Qué bueno que están leyendo, hermano. ¿Se acuerdan cuando vimos la esperanza? Que les decía yo, hermanos, de que cuando una persona espera a alguien, tiene ciertas actitudes. Si alguien le dice a usted, voy a llegar a tu casa, ¿qué hace usted? Usted dice, estoy esperando a alguien. ¿Y a qué horas te dijeron que va a venir? A las 4. Pues sí, pero ya son las 4:30. No, pero yo lo sigo esperando, ¿verdad?
¿Y cómo lo espera usted? ¿Con la casa desordenada? ¿Lo espera, hermanos, con los trastes botados, con los niños todos chorreados? No, hermano, usted, aunque sea, le lava la cara a los niños y le pone una calzoneta limpia. Así es si la iglesia está esperando a Cristo. A veces decimos que estamos esperando a Cristo, pero estamos descuidados. El que espera tiene actitudes de esperar. Si usted está esperando a alguien importante, hasta la vajilla sacó usted. Aquellos vasos de vidrio que no cualquiera bebe, ni los hijos de la casa. Y ahí los tiene los vasos ya limpios. Y vaya, dije, por fin voy a tomar agua en vasos diferentes. Shh, no toque eso. ¿Y para quién es? Hay algún invitado. Ni uno toma de esos vasos. Usted espera. Si usted está esperando a Cristo, está viviendo en santidad. Si usted está esperando a Cristo, está lavando su ropa. Si usted está esperando a Cristo, está perdonando, porque no quiere que Cristo lo encuentre en problemas. Quiere estar en paz con todos porque quiere irse con el Señor. Y eso es lo que Pablo dice: ustedes han servido al Dios verdadero y esperan de los cielos a su Hijo. Los tesalonicenses estaban esperando ¿a quién? Al Hijo, al que murió en la cruz, lo estaban esperando. Y este es quien resucitó de los muertos y quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, escuchen esto. El versículo 10 es por primera vez, como Tesalonicenses es la primera carta del Nuevo Testamento y a la vez es la primera carta del apóstol Pablo. Versículo 10 es el primer fundamento doctrinal. ¿Escucharon eso? Eso hay que anotarlo. El versículo 10 es el primer fundamento ¿qué? Doctrinal. Pablo desde el versículo 1 hasta el 10, hasta el 9 no ha dado ninguna doctrina, pero solo en el versículo 10 ya habla de 3 doctrinas. Ya las identificó, ¿verdad? La primera es la venida de Cristo. Específicamente lo que él va a mencionar en el capítulo 4, el arrebatamiento de la iglesia. Número 2, dice, al cual resucitó de los ¿qué? De los muertos. En segundo lugar, Pablo está hablando de la resurrección de Cristo. Y luego dice, a quien nos libra de la ira venidera. Pablo está hablando en este caso de la ira que viene sobre ¿qué? Lo que nosotros hoy conocemos como la tribulación. Esa es la ira venidera. Investigando yo la frase ira venidera, cualquiera lo pudiera relacionar en el contexto con futuras persecuciones, pero no. El versículo 10 es un desvaciamiento, el primer desvaciamiento del apóstol sobre doctrinas bíblicas. Y un elemento que es bien importante aquí, y es de que la mayoría de personas no sabían leer ni escribir en este tiempo. Y el enfoque del versículo 10 es que la gente se aprenda de memoria eso. Entonces, hermanos, hay un escritor que tiene un libro que se llama Comentario a la Carta a los Tesalonicenses, la primera, que menciona de que el versículo 10 fue hecho para aprendérselo. Y ese escritor menciona de que si había una facilidad que tenía la iglesia primitiva, es que eran muy inteligentes para aprenderse las cosas. Y otro elemento importante, hermanos, este es la primera base para el credo apostólico. ¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre el credo apostólico? Los credos apostólicos, hermanos, son doctrinas que se aprendían de memoria, donde se explicaba los fundamentos de la iglesia. Y ahí, hermanos, podemos agregarle nosotros lo siguiente. Hagamos un ejercicio. Vea su Biblia y vea el versículo 10. Vea. Y le vamos a agregar la palabra creer. ¿Están listos? Dice así: creemos
en esperar a Cristo, perdón, creemos en esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si uno le agrega la palabra creer, se convierte en un credo. Y el versículo 10 está elaborado con palabras. O sea, si uno lee bien específicamente el 10, es como que si Pablo copió y pegó. Y si ustedes notan, cuando Pablo enseña sobre la cena del Señor a los corintios, dice así, una de las doctrinas más viejas que la carta a los tesalonicenses, que eran dicho, porque yo mismo enseño lo que recibí del Señor. Eso son lo que se llama tradiciones orales, porque yo mismo les digo, les enseño lo que yo recibí del Señor. Y ahí viene un credo. La noche en que el Señor, eso es un copy y pegar. Hay cosas en el Nuevo Testamento que son un copiar y pegar, y el versículo 10 es el primer copy y paste que se puede decir hoy. Ya está doctrina aquí, hermanos. Y solamente para ir finalizando el estudio de hoy, quiero recordarles a ustedes, y no recordarles, sino preguntarles, hacerles 3 preguntas. ¿Quiénes de los que estamos aquí estamos esperando a Jesús? Eso es bueno preguntar. ¿Quiénes esperan a Jesús? Va, entonces que se note en su forma de vida. Amén. Arregle sus pecados, hermano. Esas malas mañas o hábitos que a veces tenemos, hay que arreglarlos. Arreglemos eso que no está bien. ¿Por qué hay que arreglarlo? Porque si usted está esperando a Jesús, lo está esperando en paz. Yo no quiero pleitos con nadie. Hasta el día de hoy no tengo pleitos con nadie. Me siento en paz. Si a alguno no les caigo bien, pues ahí ya no es problema mío. Pero mi corazón está en paz, porque uno no le cae bien a todas las personas. Y hay gente que hasta se lo pueden decir a uno. Pero si hay algo, es de que amo a las personas. No en el sentido de como quisiéramos, pero sí estimo a las personas. Trato la manera de que el Espíritu esté en mí, porque yo estoy esperando a Jesús. Y puede ser que ya Cristo venga hoy. ¿Cuántos creen eso? Cristo puede venir hoy. Así que usted no debe de arreglar las cosas mañana. Las tiene que hacer hoy. Por eso la Biblia dice, si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, si estamos esperando al Señor, que eso nos va a parecer bastante en esta carta, esperémoslo como tiene que ser. En segundo lugar, la segunda doctrina, al cual resucitó de los muertos. Entonces yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos creen que Jesús resucitó? Él resucitó. Al tercer día se levantó. Y usted puede decir, hermano, ¿y eso qué importante es? Hermano, eso de que Jesucristo resucitó es tan importante que si no hubiera resucitado, nadie de los que ha muerto. Ahí está. Porque Pablo dice en Corintios que Él es primicia de los que van a resucitar. ¿Cuántos adoran al Señor? Y dice Pablo, porque si Cristo no hubiese resucitado, vana, nada más y nada menos que un engaño tuviéramos aquí esta tarde. Si Él no hubiera resucitado. Hermanos, hay muchos que no saben doctrina. Y la doctrina es la base de la iglesia. Y aquí vamos a aprender doctrina. Cristo viene pronto y Él resucitó. El Señor no está muerto. El Señor está vivo. Y está con nosotros en esta tarde. Y viene pronto a llevar. ¿Cómo es que está y viene? Esa es doctrina. ¿Cómo es que está aquí y viene? Y si ya está aquí, entonces ¿para qué lo vamos a esperar? El detalle es que viene de manera física. Qué glorioso, ¿verdad?
y lo vamos a ver, pero con un cuerpo ya glorificado. Allá los veo más noche. No, no puedo decir eso porque no sabemos el día ni la hora en que Él vendrá. Tercera doctrina: quien nos libra de la ira. Gloria a Dios, porque Él nos ha librado del infierno. No voy a ir al infierno, voy a ir con Jesús. ¿Cuántos van a ir con Jesús? Viene una ira sobre esta tierra, se llama la tribulación. Inmediatamente la iglesia se va con Cristo. En esta tierra va a entrar un periodo de tribulación, pero antes de que esa tribulación venga, nosotros seremos librados de esa ira que viene sobre la tierra. Hay gente que dice: estamos en el propio infierno, esta calor parece el infierno. No, 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 usted no sabe todavía qué fuego verdadero, ni quisiera que lo supiera. El fuego que quema está en el infierno, y si usted no se prepara, va a probar qué fuego de verdad. Nos está pegando fuerte. No, eso son las doctrinas de nosotros. A veces andamos dándole a los amigos un tratado que dice: si usted muriera hoy, ¿dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Y a veces ni el que anda dando el papel está seguro. Amén, hermanos. Imagínense que yo ande dando papelitos: si usted muere hoy, ¿a dónde iría? Y ni yo estoy seguro para dónde voy. Ando engañando a los demás de algo que ni yo estoy seguro. Entonces lo primero que debemos hacer antes de divulgar a Jesucristo es estar seguro primeramente nosotros. Y yo me siento seguro esta tarde que nos libra de la ira venidera. La ira que viene sobre esta tierra no es fácil. Arregle su vida, arregle su matrimonio, bautícese, prepárese, no esté con un pie adentro y otro afuera. Afírmese, pida perdón, prepárese, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Póngase de pie. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias por la enseñanza y por la finalización del capítulo 1, Señor. Gracias por estas 3 características, Señor, de una iglesia verdadera. Una iglesia que predica, una iglesia que sirve y una iglesia que espera, Señor. Señor, hay necesidad de seguir esperando. Sigue salvando, Señor. Si tú no estás listo para la venida de Cristo,